Listo, perfecto. Entonces, hola, buenas noches. El día de hoy queríamos explicarles o queremos explicarles un poco sobre el desarrollo y la realización que hicimos respecto a esta historieta, que principalmente pues queríamos mostrar un poco de información respecto a los sentidos que pues específicamente nos ayudan para recibir esa información externa que hace que podamos entender muchísimas cosas. Información, digamos que de los sentidos como visual, las cosas que escuchamos, las cosas que sentimos, las cosas que probamos. Entonces, todos estos sentidos los vamos a explicar, digamos que en las siguientes diapositivas. Am, digamos que para el desarrollo de esta historieta específicamente utilizamos la herramienta de Canvas, que era la que nos daba mayores herramientas para que lo pudiéramos hacer un poco más interactivo, desarrollando los personajes y haciendo que la transmisión del conocimiento pudiera ser de una manera más, eh, digamos, de una mejor manera, básicamente. Eh, para la realización de esto también tenemos dos, digamos que referentes principales, que son Carlson de 2018 y además de eso también tenemos Revelar de 2013. Eh, y nada, pues vamos a estar explicándoles un poco de cada uno de los sentidos. Entonces, pasando principalmente al primer sentido que vamos a explicar, sería el sentido de la visión. Como pueden observar en esta diapositiva, pues se genera una conversación entre los personajes en donde están explicando como bases anatómicas, fisiológicas, para que, digamos que todo el proceso, para que el sentido de la visión pueda generarse de una manera apropiada, es utilizando, digamos que, diferentes cosas como la córnea, la pupila, los bastones, digamos que varias cosas que pues mandan señales y además, digamos que con la ayuda o a través del el nervio ocular, pues esa información puede ser trasladada hacia el cerebro y es esa información que recibimos y pueda, digamos que transmitirse de una manera apropiada. Además de eso, cabe aclarar también que incluimos algunos casos científicos en los que tenemos cosas muy específicas, digamos que en el caso de la visión, tenemos el caso específico de una paciente que eh, digamos que sufría de una agnosia visual por problemas de reconocimiento de objetos y nada, esto de la misma forma van a ser con diferentes sentidos. Entonces ya digamos que podemos continuar y esperamos que pues aprendan muchísimo. Ujú. Ok, dando continuidad a lo que mi compañero Mario nos cuenta, quisimos realizar diálogos muy llamativos que pudieran cualquier tipo de público entender y que pudiéramos transmitir pues este conocimiento en cuanto a los sentidos. En esta diapositiva vemos un poco sobre el tema del oído, cómo las vibraciones llegan en forma de ondas al oído y cómo este está compuesto por el oído externo, medio, interno, cada uno de los componentes de cada uno de ellos. El oído interno principalmente contiene algo que conocemos como cóclea, que según Redolar 2013 es un ducto que se enrolla en forma de caracol y contiene las membranas basilar y de Reisner. Además de eso, mencionamos un poco sobre cómo el oído tiene unas dimensiones que son muy importantes. Un segundo, ya se las muestro. Y las dimensiones del oído son tres principalmente. El tono, que es el que se mide por la frecuencia, el volumen, que se refiere a la intensidad, y el timbre, que tiene que ver un poco más ya con la complejidad del sonido. ¿Listo? Em, Esto como en resumen un poco de lo que comentamos a través de la historieta sobre cómo funciona el oído, cómo los sonidos ingresan, eh, vibran hasta llegar a hacer que el tímpano se mueva y a través de los huesecillos ya se envía esta información a la cóclea y luego la cóclea envía las ondas a través de señales eléctricas y las envía a la corteza auditiva a través del nervio auditivo. También podemos observar un poco otro de los sentidos que mencionamos en esta parte es el sentido vestibular, que según Carson 2018, el sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio, el mantenimiento de la cabeza erguida y el movimiento ocular.
Este sentido este sistema es de pronto no tan conocido, pero también hace parte del sistema auditivo. A través de la historieta contamos también un poco de esta información de cómo este sistema se compone por dos partes, que son los sacos vestibulares y los conductos semicirculares. Más adelante mencionamos un poco del sistema propioceptivo también. En este sistema es de importancia resaltar cómo hace parte los receptores propioceptivos hacen parte de algo que se llama el sistema somatosensorial y es conocido porque estos ayudan a informar al mismo cuerpo sobre la posición de cada una de sus partes y del esfuerzo muscular que hace. Un ejemplo de estos receptores propioceptivos es el uso muscular y los órganos tendinosos de Golgi, para que lo tengamos en cuenta. Am, Como les comentaba mi compañero Mario, nos guiamos muchísimo de Redolar, nos brindó muchísima información para poder realizar esta historieta y ahora me gustaría darle paso a mi compañera Ángela, que nos va a comentar de otros de los sentidos. Ángel, ¿te Amiga, escuchamos? estás con el micrófono apagado. Perdón, estaba así. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el gusto. Aquí podemos observar en esta diapositiva pues, que se quiso recrear primero que los vertebrados, todos los vertebrados poseen sentido del gusto, ya que su importancia está por el tema de la alimentación y que responde a las 6 cualidades gustativas. En la diapositiva que sigue podemos observar esas 6 cualidades que tienen el amargo, el ácido, el salado, el dulce, el umami y el graso. Estas cualidades se pueden percibir gracias a las papilas gustativas, que son más de 10.000 y ellas son como el órgano principal para poder sentir el gusto. Ellas se dividen en varios tipos de papilas gustativas, entre ellas están pues, las fungiformes, las foliadas, las circunvaladas, y como decía son el órgano principal receptor del gusto. Tienen forma de bolitas y están distribuidas en toda la boca, en la lengua, en el paladar, en la faringe y en la laringe. También podemos observar en esta diapositiva algunas imágenes de cómo se transduce la información desde el sentido del gusto, la lengua, las papilas gustativas hacia los pares craneales, ayudada pues por los receptores al juntarse con las sustancias que está percibiendo, bien sea salada, dulce, amargo, dulce, o salada, perdón, y cómo esto se traduce en el sabor que estamos percibiendo. Eso ya que pues, podemos ver que es un sentido químico. La importancia de este sentido, como habíamos dicho al inicio, es pues la alimentación nos permite también no consumir cosas que de pronto estén en estado de descomposición, intoxicarnos, cosas que sean aversivas para nuestro organismo. Ahora pasamos al sentido del olfato rápidamente. Entonces podemos ver que el sentido del olfato está conectado con el sentido del gusto, por eso quisimos dar continuidad e hilar la historia de esta manera. Estos dos sentidos tienen que son químicos y tienen conexión. Entonces, en la primera diapositiva, perdón, Karen, ¿la pasas, por favor? Bueno, aquí a grandes rasgos lo que podemos observar es que el órgano principal para el sentido del olfato normalmente creemos que es la nariz y no es nariz, es el epitelio olfativo, que por medio de los estímulos odorizantes y de sustancias volátiles puede percibir los olores. Por eso este sentido es tan único.
Este órgano que nos permite percibir los olores está ubicado en la cavidad nasal, muy al fondo en la parte superior, donde hay pues, millones de receptores en el epitelio olfatorio, que es el más importante de este sentido del olfato. Ahora podemos pasar al sentido del tacto. Aquí también pues quisimos recrearlo con varios personajes. Entonces quisimos mostrar de qué manera se puede percibir la presión, el calor y el dolor, y lo importante que es el sentido del tacto. Entonces la vibración también se puede sentir por medio del tacto. La piel es el órgano vital y está formada pues, por varias capas de tejido. Esos tejidos están divididos en tejido subcutáneo, dermis, epidermis, y en ella hay unos receptores. Según esa ubicación de esos receptores, asimismo va a ser la función. Generalmente nosotros no creemos que o no le damos la importancia a este órgano. También quisimos describir los tipos de receptores según la ubicación. Entonces podíamos ver que los mecanorreceptores son los activadores de la vibración, los receptores térmicos son terminaciones nerviosas que son libres, activadas por los cambios de la temperatura, y los receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres que están estimuladas por presión intensa, bien sea del calor o irritantes químicos. Entonces, ¿para qué nos sirve este sentido del tacto? Como hemos podido ver, todos los sentidos tienen una función de supervivencia y este sentido no es la excepción. En ese sentido, podemos observar que nos ayuda a reducir lesiones mayores en nuestro cuerpo, analizar las formas, las texturas, las temperaturas y evitar que nos causemos daño. Y las sensaciones pues, de bienestar y de comodidad también se pueden percibir por medio de este sentido. Las partes que hacen que suceda esto en el tacto serían para transmitir esta información serían la médula espinal, la corteza somatosensorial, el bulbo raquídeo, el núcleo vertebral posterior del tálamo y la vía espinotalámica. Las columnas dorsales y los ganglios dorsales. Bueno chicos, hasta ahí entonces podríamos ver cada uno de los sentidos explicados. Muchas gracias. Gracias, Ángela. En las demás diapositivas vemos los siguientes diálogos donde mostramos un poco, como lo mencionó Mario, casos clínicos relacionados con cada uno de los sentidos. Esperamos que esta historieta sea de su agrado, que pueda ser de total comprensión para ustedes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. También podemos observar al finalizar las referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias.